En los pueblos andinos donde el viento baja de los cerros como un suspiro frío y la neblina se queda atrapada entre las casas de adobe, los ancianos dicen que la tierra no es solo tierra. Dicen que escucha, que recuerda cada paso, cada lágrima y cada promesa. Y cuando alguien se atreve a hacer un trato con lo que duerme bajo el suelo, esa tierra jamás vuelve a ser la misma. En uno de esos pueblos vivía un hombre llamado Don Cisto. Era un anciano de espalda encorvada y rostro quemado por el sol. Sus manos estaban duras como piedra, llenas de grietas y cicatrices que contaban la historia de toda una vida trabajando el campo. No tenía riquezas, ni ganado abundante, ni casa grande. Pero tenía algo que para él valía más que cualquier tesoro: su chacra. Ese terreno había pertenecido a sus padres y antes a los padres de ellos. Era una herencia humilde, pero llena de recuerdos. Allí había aprendido a sembrar papas, a reconocer el olor de la lluvia antes de que cayera, a mirar el cielo para saber si el frío mataría las plantas. Allí también había enterrado a su esposa, Rosa. Rosa había sido una mujer de sonrisa tranquila y manos suaves. Siempre olía a leña y a maíz tostado. Cuando murió, Don Cisto cavó la tumba con sus propias manos, bajo un árbol torcido que crecía al borde del terreno. Desde entonces, cada tarde, se sentaba frente a la tumba y hablaba con ella. «No te preocupes, Rosita», le decía. «Mientras yo viva, nadie tocará esta tierra». Pero el destino tenía otros planes. Don Cisto tenía un solo hijo, Julián. Cuando era niño, Julián corría entre los surcos de papa, ayudaba a su padre a regar las plantas y se dormía escuchando historias junto al fogón. Pero con los años cambió. Empezó a bajar al valle, a juntarse con hombres desconocidos, a volver a casa con dinero que nunca quiso explicar. «¿De dónde sale ese dinero, hijo?», preguntaba Don Cisto. «Del trabajo», respondía Julián sin mirarlo a los ojos. Pero en el pueblo todos sabían la verdad. Primero fueron pequeños robos, luego asaltos, después encargos más oscuros. Con el tiempo la gente dejó de llamarlo por su nombre. Solo decían el sicario. Don Cisto suplicó muchas veces. «Hijo, esa vida no termina bien». Julián se reía. «La pobreza tampoco, viejo». Las discusiones se volvieron frecuentes. Julián desaparecía por días, a veces semanas. Cuando regresaba, traía dinero, pero también traía silencio y violencia en la mirada. Hasta que una madrugada tocaron la puerta. No fue un golpe normal, fue seco, pesado, como si alguien estuviera golpeando con una piedra. Don Cisto abrió la puerta con el corazón apretado. 2 hombres estaban allí, sin expresión. Entre los 2 sostenían un bulto envuelto en una manta. No dijeron nada, solo lo dejaron en el suelo y se marcharon. Cuando la tela se abrió, Don Cisto vio el rostro de su hijo. Tenía los ojos abiertos y 3 agujeros en el pecho. La sangre estaba seca, negra como tierra mojada. Don Cisto cayó de rodillas. No gritó, no lloró. Solo se quedó mirando el cuerpo hasta que el sol apareció por encima de los cerros. Después de enterrar a Julián, el silencio se volvió parte de la casa. Pero la desgracia no había terminado. Semanas después, llegaron hombres con papeles. Eran del banco y de una prestamista del valle. Traían documentos firmados por Julián. Había pedido dinero a nombre del terreno. Y ahora la deuda era demasiado grande. Don Cisto no entendía las cifras ni los sellos, pero sí entendía una cosa. Iban a quitarle su chacra. «Por favor», suplicó, «llévense la casa, los animales, pero no la tierra. Allí está enterrada mi mujer». Los hombres no escucharon. Para ellos solo era un trámite. El terreno fue subastado, y quien lo compró fue su vecino, Toribio.
un hombre envidioso, de sonrisa torcida, que siempre había querido esas tierras. El día que firmaron los papeles, Toribio caminó por la chacra como si ya hubiera sido suya desde siempre. «Ahora sí está en manos de alguien que sabe trabajarla», dijo en voz alta, para que todos lo escucharan. Don Cisto no respondió. Solo fue hasta el árbol donde estaba la tumba de Rosa. Se arrodilló. «Perdóname. No pude cumplir mi promesa». Esa misma tarde, recogió sus pocas cosas y se fue a una choza vieja al borde del camino. Las noches se volvieron largas. El frío era más fuerte allí, lejos de la casa donde había vivido toda su vida. A veces, don Cisto escuchaba pasos afuera, o el sonido de alguien cavando. Una noche, juró haber escuchado la voz de su hijo. «Papá, tengo frío». Don Cisto abrió la puerta, pero no había nadie. Solo el viento, la oscuridad y el olor húmedo de la tierra. Días después, mientras caminaba sin rumbo por un sendero olvidado, llegó a un terreno que nunca había visto. La tierra era negra, como carbón mojado. No crecía nada allí, ni una sola planta. En el centro había una casa de piedra, y frente a ella, sentado en una silla vieja, estaba un anciano. No se movía. Parecía una estatua. Don Cisto dudó, pero se acercó. «Buenas tardes». El anciano levantó la mirada. Sus ojos eran amarillos, como los de un animal enfermo. «Tú eres el que perdió su tierra». Don Cisto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo lo sabe?». El anciano sonrió. «La tierra habla, y yo la escucho». Don Cisto miró el terreno oscuro. «Aquí no crece nada». «No todo lo que vive se ve», respondió el anciano. Hubo un silencio largo. El viento pasó entre las piedras como un susurro. «¿Usted vive aquí solo?», preguntó don Cisto. «Solo desde hace muchos años». «¿Y por qué no se va al pueblo?». El anciano soltó una risa seca. «Porque no puedo». «¿Está enfermo?». «No, estoy atado». Don Cisto frunció el ceño. «¿Atado a qué?». El anciano miró la tierra negra bajo sus pies. «A un pacto». El aire se volvió pesado. Don Cisto sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de pacto?». El anciano lo miró fijamente. «Uno que no se rompe, uno que se hereda». El silencio volvió a caer sobre el terreno, y por primera vez desde que perdió su chacra, don Cisto sintió algo distinto a la tristeza. Sintió curiosidad y miedo al mismo tiempo. El anciano habló en voz baja. «Siéntate. Te contaré por qué nadie que hace tratos con la tierra vuelve a ser libre». Don Cisto se sentó frente al anciano. El viento soplaba despacio, como si no quisiera interrumpir lo que estaba a punto de decirse. El viejo pasó la mano por la tierra negra. «Mi familia hizo un pacto hace muchos años. A cambio de estas tierras, prometieron no abandonarlas jamás. Riqueza, animales, cosechas. Todo lo tuvieron, pero ninguno de nosotros pudo salir de aquí». Don Cisto miró el terreno. «¿Ni siquiera para visitar el pueblo? Ni siquiera para morir en otro lugar. Todos los de mi sangre terminan bajo esta tierra». Un escalofrío recorrió la espalda del anciano. «¿Y nadie intentó romper el pacto?». El viejo negó con la cabeza. «Los que lo intentaron, dejaron de existir. La tierra se los tragó sin dejar rastro». Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. El silencio se volvió pesado. Solo el viento pasaba entre las piedras como un susurro. El anciano lo miró fijamente. «Pero tú no viniste a escuchar mi historia. Viniste porque quieres recuperar tus tierras». Don Cisto bajó la mirada. Pensó en la tumba de Rosa. Pensó en su hijo muerto. Pensó en la humillación de ver a Toribio caminar por su chacra. «Sí, quiero recuperarlas». El anciano asintió lentamente. «Entonces tendrás que hacer lo mismo». «¿Un pacto?». «Sí». Don Cisto sintió que la garganta se le secaba. «¿Con el diablo?». El anciano negó con la cabeza. «Con el dueño de la tierra,
el que vive debajo de todo. Sacó una pequeña bolsa de tela. Dentro había tierra negra, húmeda, con un olor extraño, como a hierro y raíces podridas. «Esto es del cerro donde se hacen los tratos». Don Cisto dudó. «¿Y qué tengo que dar?». El anciano lo miró sin parpadear. «Tu sangre y lo que te quede de alma». Don Cisto sintió el peso de sus años, de sus pérdidas, de su soledad. «Si recupero mi chakra, lo haré». El anciano se levantó con dificultad. Sus piernas temblaban como ramas secas. «Entonces ven conmigo». Caminaron hasta un cerro lejano. El cielo estaba gris, sin sol, sin aves, sin ruido. El anciano dibujó un círculo con la tierra negra. «Cuando aparezca, no lo mires a los ojos». «¿Por qué?». «Porque ya no serás tú quien vuelva». El corazón de Don Cisto latía con fuerza. El anciano comenzó a rezar, pero no eran rezos normales. Las palabras estaban al revés. El aire se volvió pesado. El suelo empezó a vibrar. La tierra dentro del círculo se movió. Y entonces, algo salió. Era una sombra alta, torcida, sin forma clara. Solo una sonrisa roja flotaba en medio de la oscuridad. «¿Quién me llama?», susurró la voz. Don Cisto temblaba. «Yo quiero recuperar mis tierras. Todo tiene precio». El anciano puso un cuchillo en su mano. Don Cisto cerró los ojos y cortó su palma. La sangre cayó sobre la tierra negra. La sombra rió. «Aceptado». El viento sopló con fuerza y todo quedó en silencio. Durante los días siguientes, Don Cisto sintió que algo había cambiado. No podía dormir. Soñaba con tierra húmeda entrando en su boca, con manos saliendo del suelo, con su hijo llamándolo desde abajo. Pero nada pasó. Toribio seguía en su casa. Las tierras seguían siendo suyas. Don Cisto comenzó a pensar que el pacto no había servido de nada. Hasta que una mañana llegaron hombres del banco al pueblo. Buscaban a Don Cisto. «Hubo un error en los papeles», dijo uno de ellos. «La firma del préstamo no coincide con los registros. El terreno no debió ser embargado». Don Cisto no entendía. «¿Entonces?». «Las tierras vuelven a su nombre». Don Cisto sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Regresó a su chacra esa misma tarde. El árbol donde estaba enterrada Rosa seguía allí. Toribio ya no estaba. Había tenido que irse cuando el banco anuló la venta. Don Cisto cayó de rodillas frente a la tumba. «Volvimos, Rosita. Volvimos a casa». Pero cuando tocó la tierra, sintió algo extraño. Estaba fría, más fría de lo normal. Los días pasaron y las cosechas comenzaron a crecer como nunca antes. Las papas eran grandes, el maíz alto. Los surcos se llenaban de vida con una rapidez extraña. Los vecinos murmuraban: «Esa tierra nunca dio así. Algo raro hay allí». Pero Don Cisto no sentía alegría. Cada noche escuchaba pasos bajo el suelo, como si alguien caminara enterrado. A veces escuchaba la voz de su hijo: «Papá, aquí abajo no hace frío». Don Cisto se tapaba los oídos, pero las voces seguían. Una noche decidió salir con una linterna. El terreno estaba oscuro y húmedo. El suelo parecía moverse levemente, como si respirara. De pronto vio algo entre los surcos, un pedazo de hueso. Lo recogió. Era pequeño, como de una mano humana. Don Cisto lo dejó caer y retrocedió. Y entonces escuchó el susurro: «La tierra siempre cobra». Miró alrededor. No había nadie, pero el viento traía un olor a tierra recién removida. Con el paso de los meses, las cosechas se volvieron las mejores del valle. La gente empezó a comprarle productos. Don Cisto volvió a tener dinero, animales, comida. Pero ya no sonreía. Ya no hablaba con los vecinos. Ya no se sentaba junto a la tumba de Rosa. Solo caminaba por la chacra, en silencio, mirando la tierra como si esperara que algo saliera de ella. Un día, un niño del pueblo lo vio. «Don Cisto, ¿por qué ya no sonríe?».
El anciano lo miró. Sus ojos estaban opacos. Porque la tierra no regala nada, hijito. Todo lo que da, lo cobra después. El niño no entendió, pero sintió miedo. Con los años la chacra se volvió la más fértil de la zona, pero nadie quería trabajar allí. Decían que por las noches el suelo se movía y que a veces se escuchaban voces debajo de la tierra. La voz de un joven riendo y la de un anciano suspirando sin descanso. Don Cisto siguió viviendo allí. Nunca volvió a salir del terreno. Nunca volvió a reír. Y poco a poco, su rostro empezó a parecerse al del anciano del cerro. La misma mirada vacía, la misma piel gris, la misma tristeza sin fondo. Porque aunque había recuperado su tierra, la tierra ya no le pertenecía a él. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte